Camila Núñez no hacía ruido al entrar. Con los años había aprendido que, cuanto menos la notaran, mejor la tratarían. O al menos, menos la maltratarían. Aquella mañana fría, mientras el portón automático de la mansión se cerraba detrás de ella, respiró hondo, como quien se prepara para otro día común de trabajo, sin imaginar que ese día lo cambiaría todo. La casa de Federico Suárez, el millonario conocido por su rigidez y frialdad, era el tipo de lugar donde hasta el silencio parecía tener reglas. Se acomodó el uniforme sencillo, ya un poco gastado por el tiempo, y caminó por los pasillos impecables. El piso brillaba tanto que reflejaba su imagen y, por un segundo, casi no se reconoció allí. Una mujer invisible en un mundo donde todo era caro, menos el respeto. Camila no se quejaba. Nunca se quejaba. Llevaba dentro un secreto antiguo, algo que la mantenía firme incluso en los días más duros. En la cocina, el aroma del café recién hecho contrastaba con el ambiente pesado de la casa. Norma ya estaba allí, con postura rígida, mirada crítica y una expresión que mezclaba desprecio y control. Observó a Camila como si fuera algo fuera de lugar. «Llegaste tarde», dijo Norma, sin siquiera mirar el reloj. Camila tragó saliva. Sabía que no estaba atrasada. También sabía que discutir solo empeoraría las cosas. «Perdón, hubo tráfico», respondió en voz baja. Norma soltó un suspiro impaciente, como si aquella simple explicación fuera una ofensa. «Aquí no es cualquier lugar, Camila. El señor Federico no tolera desorden, ni retrasos, ni gente poco preparada». La palabra quedó flotando en el aire como un peso. Camila asintió en silencio. No era nada nuevo. La humillación llegaba en pequeñas dosis diarias, casi imperceptibles para quien miraba desde afuera, pero lo suficientemente profundas como para dejar marcas por dentro. Mientras tomaba los productos de limpieza, escuchó pasos en el piso de arriba. El sonido era firme, rítmico, casi mecánico. Federico Suárez, el dueño de la casa, el hombre que rara vez miraba a los ojos a quienes trabajaban allí, el hombre que, sin saberlo, estaba a punto de cruzarse con alguien que cambiaría por completo su vida. Camila evitaba encontrarse con él, no solo por miedo, sino por costumbre. La invisibilidad era protección. Era supervivencia. Comenzó por el pasillo principal, pasando el trapo con movimientos cuidadosos. Cada detalle importaba. Cada marca podía convertirse en motivo de otra crítica, otra corrección, otra pequeña humillación disfrazada de exigencia profesional. Pero aquella mañana, algo se sentía distinto. El silencio de la casa no era solo silencio. Era tensión. De repente, un sonido inesperado rompió el aire. Una risa, baja, pero auténtica, venía de una de las habitaciones. Camila se detuvo. Eso no era común. En esa casa, la risa parecía estar prohibida. Miró a su alrededor, como si estuviera haciendo algo indebido solo por haberla escuchado. Se acercó despacio, casi sin respirar, y entonces lo entendió. Eran los niños. Mateo y Benjamín, los hijos del millonario. Nunca antes había oído ese sonido salir de ellos. Y, sin saber exactamente por qué, el corazón se le apretó. Porque en ese instante, algo dentro de ella despertó, algo que llevaba guardando desde hacía mucho tiempo. Algo que podía cambiarlo todo. Y fue justo en ese momento, cuando Federico apareció detrás de ella. Federico Suárez no era un hombre de sorpresas. Su rutina estaba milimétricamente planificada, sus horarios eran rígidos, sus emociones, cuando existían, quedaban bien ocultas bajo una gruesa capa de control. Pero esa mañana, al ver a Camila detenida frente al cuarto de sus hijos, algo se salió del patrón. No era el hecho de que estuviera allí, era la expresión en su rostro, como si estuviera sintiendo algo que él ya no sabía reconocer. «¿Qué estás haciendo ahí?». Su voz sonó seca, directa, sin levantar el tono, pero cargada de autoridad. Camila se dio vuelta de inmediato, casi sobresaltada. El trapo seguía en su mano, ligeramente húmedo, como si delatara su función en ese espacio al que claramente no pertenecía. «Perdón, señor»,
Yo solo estaba limpiando el pasillo. Federico entrecerró los ojos. No era una acusación abierta, pero era peor. Era un juicio silencioso. Él lo observaba todo. Cada gesto, cada respiración fuera del ritmo que consideraba adecuado. ¿Y desde cuándo limpiar el pasillo implica escuchar detrás de la puerta? La frase fue como una hoja fina. No gritó, no fue agresivo, pero sí lo bastante preciso para cortar. Camila sintió que el rostro le ardía. No era justo, pero ya conocía ese juego. Yo, solo escuché a los niños riendo. Federico apartó la mirada por un segundo casi imperceptible, como si ese detalle lo incomodara más de lo que debería. Riendo. Era una palabra que no encajaba en esa casa. Eso no es asunto tuyo, respondió, seco. Haz tu trabajo. Camila bajó la cabeza de inmediato. Esa era la regla. Siempre lo había sido. No cuestionar. No explicar de más. No existir más de lo necesario. Pero mientras volvía a limpiar el suelo, algo dentro de ella no volvió a su lugar. Porque esa risa no dejaba de resonar en su mente. Era ligera, verdadera, y completamente fuera de lugar en ese ambiente. Federico entró al cuarto sin decir nada más. La puerta se cerró con un clic suave, pero definitivo. Camila se quedó allí unos segundos, inmóvil, como si su cuerpo se hubiera quedado atrás mientras su mente seguía atrapada en aquel sonido. Continuó con su trabajo, paso a paso, como siempre, pero ahora había algo distinto. Una incomodidad, una curiosidad, un sentimiento que no debía tener. Porque en esa casa, sentir demasiado era peligroso. Minutos después, Norma apareció en el pasillo. Sus ojos fueron directo a Camila, como si ya supiera que algo estaba fuera de lugar. ¿Qué hiciste? La pregunta llegó sin contexto, pero cargada de sospecha. Nada, respondió Camila, intentando mantener la voz firme. Norma dio un paso al frente. Al señor Federico no le gusta la interferencia. Mucho menos la gente que olvida cuál es su lugar. Una vez más, la humillación venía disfrazada de advertencia. Camila asintió, pero por dentro, algo empezaba a resistirse. No era rebeldía, todavía no. Era algo más silencioso, más profundo, como un cambio que ocurre sin hacer ruido, sin aviso, sin que nadie lo note, ni siquiera ella. Del otro lado de la puerta, las risas se apagaron, y en su lugar, el silencio volvió, pesado, controlado, artificial. Y fue en ese instante cuando Camila entendió, sin que nadie tuviera que decirlo, que en esa casa había algo que no estaba bien, algo que nadie veía, o fingía no ver, y que, de alguna manera, ella estaba empezando a verlo, sin saber que ese era apenas el comienzo del secreto que lo cambiaría todo. Después de aquel momento en el pasillo, Camila intentó volver al ritmo automático de siempre, pero algo dentro de ella ya no respondía igual. Era como si ese breve sonido de risa hubiera derribado una pared invisible que ni siquiera sabía que existía. Ahora, cada detalle de la casa parecía más evidente, más pesado, más extraño. Siguió hacia la sala principal, donde la luz entraba por los grandes ventanales, iluminando muebles impecables que parecían no usarse nunca de verdad. Todo tenía apariencia de perfección, pero no había calidez. No había vida. Era una casa hermosa y vacía. Mientras limpiaba la mesa de centro, volvió a oír pasos. Esta vez, más suaves. Levantó la mirada con cuidado, casi por instinto, y entonces los vio. Mateo y Benjamín. Los dos venían guiados por Federico, uno a cada lado. Demasiado pequeños para entender el mundo que los rodeaba, pero lo bastante grandes para sentir su peso. Los niños no hablaban, no reían, no reaccionaban. Caminaban como si siguieran un guión invisible. Camila se quedó quieta un segundo. Eso no era normal. Niños de esa edad deberían correr, tropezar, decir cosas sin sentido, reír a carcajadas, pero ellos no.
Era como si ya hubieran aprendido algo que nadie debería aprender tan pronto. Federico los llevó hasta el sofá y los sentó con precisión milimétrica. Aquí, quietos. La orden fue firme. Sin gritos. Sin afecto. Los dos obedecieron de inmediato. Camila sintió un nudo en el pecho. Demasiada obediencia también podía ser señal de algo que no estaba bien. Volvió a limpiar, intentando disimular la mirada, pero por dentro ya no podía aceptar aquello como algo normal. No era solo trabajo, no era solo rutina, era algo más grande, más profundo y, de algún modo, más doloroso. Norma apareció enseguida, como si siempre estuviera vigilando. ¿Ya terminaste ahí?, preguntó, cruzándose de brazos. Estoy terminando. Entonces termina de una vez. Y no te quedes mirando lo que no te corresponde. Camila asintió, pero esta vez fue distinto, porque sabía exactamente lo que estaba mirando. Y sabía que eso sí le correspondía, aunque nadie lo admitiera. Mateo dejó caer un pequeño juguete al suelo. El sonido fue leve, casi imperceptible, pero no se agachó a recogerlo. Solo lo miró, como si no tuviera permiso. Camila sintió aquello como un golpe silencioso. Sin pensarlo, dio un paso hacia él. Yo lo levanto. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, la voz de Federico la detuvo. No. Seca. Directa. Definitiva. Camila se quedó inmóvil. Tienen que aprender, continuó él, mirando a sus hijos, no a ella. La disciplina empieza desde pequeños. Mateo seguía mirando el juguete en el suelo, sin moverse, sin reaccionar, sin saber que eso no era disciplina, era ausencia. Camila retrocedió despacio, pero por dentro, algo se negaba a aceptar esa escena como normal, porque había un detalle que nadie parecía notar, o tal vez fingían no notar. Los ojos de los niños. No había brillo, no había curiosidad, no había infancia, y en ese instante, un recuerdo antiguo atravesó el corazón de Camila como un relámpago silencioso, un pasado que llevaba como secreto, la razón por la que nunca podía simplemente hacer su trabajo e irse. Sabía reconocer ese tipo de silencio, porque había vivido dentro de él. Sin darse cuenta, sus manos empezaron a temblar levemente mientras seguía limpiando. No era miedo, era algo distinto, era conexión, era dolor reconociendo dolor. Y en ese momento, sin notarlo, Camila dejó de ser solo una empleada de limpieza en esa casa, y comenzó a convertirse en algo mucho más peligroso. Alguien que ve, alguien que siente, alguien que ya no puede ignorar. Y eso lo cambiaría todo. Camila intentó convencerse de que solo debía continuar. Seguir el ritmo. Hacer su trabajo, bajar la cabeza e irse al final del día, como siempre había hecho en tantos otros lugares. Era más seguro así, más fácil. Pero ese día, algo dentro de ella ya no le permitía esa huida silenciosa. El juguete seguía en el suelo. Mateo aún no se había movido. Y Benjamín, a su lado, observaba al hermano con atención callada, como si estuviera aprendiendo algo allí, algo que no debería formar parte de la infancia. Federico ya no estaba en la sala. Se había ido, dejando atrás un ambiente que parecía aún más frío sin su presencia. Pero su efecto permanecía, como una regla invisible que seguía cumpliéndose incluso sin vigilancia directa. Norma observaba desde lejos. Siempre observaba. Camila respiró hondo. Aquello parecía pequeño, insignificante, incluso, pero, a veces, son justamente los momentos más pequeños los que cargan las decisiones más grandes. Y sin saber exactamente por qué, lo hizo. Dio un paso, luego otro. Se arrodilló lentamente frente a Mateo. El niño levantó la mirada, sorprendido. No con miedo, sino con algo que parecía olvidado. Atención, cuidado, presencia. Camila recogió el juguete del suelo, en lugar de simplemente entregárselo, lo sostuvo frente a él. Toma,
dijo con voz suave, casi en un susurro. Mateo dudó, como si aquel gesto tan simple fuera algo prohibido, como si aceptarlo estuviera mal. Camila no insistió, solo sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. Y en ese instante, algo ocurrió. Mateo extendió la mano, tomó el juguete, y, por primera vez, sus ojos brillaron. Fue rápido, casi imperceptible, pero fue real. Y Camila lo sintió como un impacto profundo, porque ella sabía lo que aquello significaba. Sabía el valor de ese pequeño gesto. Norma se acercó de inmediato. ¿Qué crees que estás haciendo? Esta vez la voz fue más dura, más cargada, más peligrosa. Camila se levantó despacio. Yo solo olvidaste cuál es tu lugar, la interrumpió Norma con frialdad. Nadie aquí pidió tu opinión, ni tu intervención. La palabra intervención quedó suspendida en el aire, como si cuidar fuera un error, como si la humanidad fuera un problema. Camila tragó saliva, pero esta vez no bajó la cabeza de inmediato. Y ese pequeño detalle no pasó desapercibido. Norma entrecerró los ojos. ¿Estás empezando a creer que sabes más que el señor Federico? Silencio. Camila podía retroceder allí mismo, pedir disculpas, dar por terminado el asunto, pero algo dentro de ella ya no daba marcha atrás. Yo solo pensé que... Se detuvo, respiró, que lo necesitaba. Norma soltó una risa corta, sin humor, sin empatía. A ti te contrataron para limpiar, Camila, no para pensar. La humillación fue directa, sin disfraz, sin filtro, pero esta vez no tuvo el mismo efecto, porque algo había cambiado, algo pequeño, pero irreversible. Mateo ahora sostenía el juguete y miraba a Camila, no con miedo, sino con algo nuevo, algo que estaba empezando a nacer, confianza. Y fue en ese instante cuando pasos firmes volvieron a resonar por el pasillo. Federico había regresado, y esta vez lo había visto. El sonido de los pasos de Federico Suárez no era solo presencia, era advertencia, como si cada golpe contra el suelo anunciara que algo estaba a punto de salirse de control, y en esa casa nada podía salirse de control. Camila lo sintió antes de verlo. Su cuerpo se tensó. Su respiración cambió, pero, a diferencia de antes, no retrocedió. Federico se detuvo a pocos metros. Sus ojos recorrieron la escena con precisión quirúrgica, Mateo sosteniendo el juguete, Camila de pie frente a él, Norma al lado, en un silencio estratégico. Y entonces su mirada se detuvo. Fija, fría. ¿Qué está pasando aquí? Nadie respondió de inmediato. El silencio se prolongó unos segundos, lo bastante pesado como para aplastar cualquier intento de explicación. Norma fue la primera en hablar. Justamente estaba explicándole a Camila cuáles son los límites de su trabajo. Federico no apartó la mirada de Camila. ¿Y necesitas que alguien te explique eso? No era una pregunta, era un juicio. Camila sintió el peso de la situación caer sobre ella, pero había algo distinto latiendo en su pecho, algo que antes no existía. Sabía que ese momento importaba, más de lo que debería. Solo le entregué el juguete. La frase salió baja, pero firme. Federico inclinó ligeramente la cabeza. ¿Solo? Dio un paso al frente. Te contrataron para limpiar, no para interferir en la educación de mis hijos. Cada palabra era controlada, calculada, pero cargada de una frialdad que hería más que cualquier grito. Camila intentó responder, pero él no le dio espacio. ¿Crees que sabes lo que necesitan? Silencio. ¿Tú? La palabra salió con desprecio. Norma observaba todo en silencio, con un leve brillo en los ojos, como quien presencia algo que ya esperaba. Camila respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero no apartó la mirada. No creo que sepa más que usted. Federico cruzó los brazos, esperando.
pero sé cuando un niño necesita algo simple. El aire cambió al instante. Norma dio un pequeño paso atrás, como quien percibe que la escena se salió del guión. Federico permaneció inmóvil, pero sus ojos cambiaron. Ya no era solo frialdad, era irritación. Simple, repitió. Respeto, atención. Camila se detuvo un segundo. Sabía que estaba cruzando una línea, pero ya no podía volver atrás. Cuidado. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Denso, cargado, peligroso. Federico dejó escapar una leve risa, pero no había humor en ella. Interesante. Se acercó un poco más, lo suficiente como para que la diferencia entre los dos fuera imposible de ignorar. Una empleada de limpieza dándome lecciones sobre cómo criar a mis hijos. La palabra lecciones resonó, como ironía, como ataque, como humillación. Camila lo sintió, pero no se quebró. No es una lección. Entonces, ¿qué es? La interrumpió, más firme. Camila dudó, pero respondió. Es lo que ellos están mostrando, sin darse cuenta. Eso lo golpeó. Directo. Federico se quedó en silencio. Pero esta vez, no era control absoluto. Era algo siendo tocado. Algo que no esperaba. Mateo, todavía con el juguete en la mano, los miraba a ambos. Benjamín también. En silencio. Observando. Sintiendo. Y en ese instante, algo cambió en el ambiente. Algo pequeño, pero irreversible. Federico se apartó. Se dio vuelta. Se pasó la mano por el rostro con rapidez, como quien intenta recomponer algo por dentro. Y entonces dijo, sin mirarla, vuelve a tu trabajo. Frío, directo, pero diferente. Camila asintió, y al girarse, lo notó. Mateo aún la estaba mirando. Y esta vez, sonrió. Fue pequeño, casi invisible, pero fue real. Y eso, fue suficiente para cambiarlo todo. Porque en ese momento, Camila entendió algo que nadie más en esa casa parecía ver. Ya no estaba solo limpiando. Estaba despertando algo. Y sin saberlo, eso la colocaba en un lugar peligroso. Porque alguien en esa casa no quería que eso sucediera. Y ese alguien ya estaba preparando el siguiente movimiento. Después de aquel enfrentamiento, nada volvió a ser igual. Al menos, no para Camila. Por fuera, todo parecía igual. Los pasillos seguían impecables, el silencio seguía dominando, y Federico Suárez continuaba con su rutina de millonario intocable. Pero por dentro, algo se había roto. Y cuando algo se rompe, aunque nadie lo vea, el sonido sigue resonando. Camila lo sentía en cada paso, en cada mirada de Norma, en cada segundo dentro de esa casa. Ese día intentó mantener distancia de los niños. No por falta de ganas, sino por instinto. Sabía que cualquier movimiento fuera de lo esperado ahora sería observado con más atención. Y en esa casa, llamar demasiado la atención nunca terminaba bien. Pero evitar no significaba olvidar. Porque los ojos de Mateo, y aquella pequeña sonrisa, no salían de su mente. Era como si eso hubiera despertado algo antiguo. Algo que llevaba guardado desde hacía mucho tiempo. Un secreto. De esos que no se cuentan. Que no se explican. Pero que lo moldean todo. Mientras limpiaba el despacho de Federico, notó algo que nunca había observado antes. Fotografías. Pocas, pero colocadas con cuidado. Una en particular llamó su atención. Federico, junto a una mujer. Elegante, sonriendo de verdad. Distinta a él. Distinta a esa casa. Camila se acercó un poco más. No por simple curiosidad, sino por una sensación extraña. Como si esa imagen estuviera diciendo algo. Sin palabras. Sin sonido. Sin darse cuenta, estaba acercándose a una parte de la historia que nadie mencionaba. No toques eso. La voz llegó desde atrás.
Camila se giró rápidamente. Federico estaba en la puerta, inmóvil, observando. Sus ojos no estaban irritados, ni fríos. Estaban duros, como si ese pequeño gesto hubiera tocado algo más profundo de lo que debería. Perdón, solo estaba limpiando. Él caminó hasta el escritorio, tomó la foto, la miró un segundo, y luego la colocó boca abajo, como si quisiera ocultarla. Termina y vete. La voz volvió a su tono habitual. Pero había algo allí, algo distinto, algo que confirmaba lo que Camila ya empezaba a sentir. Esa casa no era solo fría, estaba herida, y nadie hablaba de eso. Camila terminó su trabajo en silencio, pero su mente ya no estaba allí, porque ahora sabía que había algo escondido en esa familia, algo que explicaba el silencio, la rigidez, la ausencia, y, sobre todo, la mirada vacía de los niños. Más tarde, ya al final del día, mientras guardaba los materiales, escuchó algo que venía del pasillo. Voces, bajas, pero tensas. Era Norma. Estás perdiendo el control de la situación. Camila se quedó quieta, sin hacer ruido. Sé exactamente lo que estoy haciendo, respondió Federico. No lo parece. Esa chica está cruzando límites. Silencio. Es solo una empleada de limpieza. La frase la dijo Norma, pero no sonó como una verdad. Sonó como una advertencia. Y así es como empieza, continuó ella. Entran en silencio, ganan confianza, y cuando te das cuenta, ya están dentro de tu vida. El corazón de Camila se aceleró. Eso no era sobre trabajo. Era algo personal, algo más profundo. Ten cuidado, Federico, dijo Norma, en un tono más bajo. No todo el mundo es lo que parece. Silencio. Largo. Pesado. Y entonces, no cometió el mismo error 2 veces. La respuesta de Federico fue firme, fría, pero cargada de algo que Camila no pudo ignorar. Dolor. En ese instante, todo empezó a encajar. La mujer de la foto, su comportamiento, el control, el miedo disfrazado de disciplina. Había algo en el pasado, algo que no había superado, algo que todavía lo gobernaba todo. Y sin saberlo, Camila había entrado justo en ese punto, en el lugar más sensible de esa historia. Y eso no era solo peligroso, era inevitable. Porque cuando un secreto empieza a salir a la luz, no se detiene, crece, se revela, y, tarde o temprano, lo cambia todo. A la mañana siguiente, Camila entró en la casa de Federico Suárez con la misma discreción de siempre, pero por dentro ya no era la misma mujer. Había algo distinto en su mirada, una atención más despierta, una sensibilidad que ahora captaba detalles que antes ignoraba para poder sobrevivir. La conversación que había escuchado la noche anterior no salía de su mente, sobre todo la forma en que Norma hablaba, como si no solo estuviera protegiendo la casa, sino defendiendo un territorio, como si Camila representara una amenaza real, aun siendo solo una empleada de limpieza. El ambiente parecía todavía más controlado ese día, como si algo invisible hubiera ajustado las reglas sin anunciarlo. Federico ya estaba en el despacho, y el silencio de la casa era tan rígido que cualquier pequeño sonido parecía fuera de lugar. Camila comenzó su trabajo como siempre, pero ahora había una tensión leve en el aire, algo que no se veía, pero se sentía, como cuando uno sabe que algo está por suceder, aunque no haya señales claras. Cuando llegó a la sala, encontró a Mateo y Benjamín sentados en la alfombra, rodeados de juguetes caros que no despertaban en ellos ningún interés real. Estaban demasiado quietos, demasiado inmóviles, como si jugar fuera solo una tarea y no un deseo. Camila se detuvo un segundo, observando la escena con cuidado, sintiendo ese nudo familiar en el pecho, ese reconocimiento silencioso de algo que conocía demasiado bien, pero que nunca se había atrevido a poner en palabras. Sabía que no debía acercarse. Sabía que ya había cruzado un límite el día anterior. Pero había algo más fuerte que el miedo, algo que venía de un lugar profundo, casi instintivo.
sin hacer ruido, se acercó despacio y se agachó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, como quien pide permiso sin decir una palabra. Mateo fue el primero en mirarla, y en esa mirada había una mezcla de curiosidad y expectativa, como si recordara lo que había pasado. Camila no habló de inmediato. Solo tomó uno de los juguetes y lo movió con suavidad, creando un pequeño gesto, simple, casi insignificante, pero lleno de intención. Benjamín observó y, por primera vez ese día, se inclinó un poco hacia adelante. No era una gran reacción, pero bastaba para mostrar que algo allí seguía vivo, solo que escondido. «Mira», dijo Camila en voz baja, con un tono suave, casi como si compartiera un secreto. Los dos prestaron atención. Y en ese instante, algo empezó a cambiar. No fue una risa fuerte ni una explosión de alegría, sino un comienzo, una pequeña señal de que la conexión todavía existía, solo necesitaba espacio para aparecer. Camila continuó, creando pequeñas interacciones, movimientos simples, transformando ese momento en algo ligero, sin presionar, sin forzar, permitiendo que reaccionaran a su propio ritmo. Mateo fue el primero en responder de verdad, tocando el juguete con más seguridad, mirando a Camila como si buscara confirmación, como si preguntara, sin palabras, si aquello estaba permitido. Y Camila respondió con una sonrisa discreta, de esas que no llaman la atención, pero lo dicen todo. Benjamín lo siguió poco después, y por primera vez, un sonido escapó de él, bajo, casi tímido, pero real. Un inicio de risa. Y fue en ese exacto momento cuando el ambiente cambió. No de forma visible, pero profundamente. Porque aquello no era solo un juego. Era liberación. Era la infancia regresando, aunque fuera despacio. Pero lo que Camila no notó, inmersa en ese pequeño instante, fue que ya no estaban solos. Del otro lado de la sala, casi fuera de su campo de visión, Norma observaba en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija, registrando cada detalle, cada acercamiento, cada gesto que escapaba al control que ella se empeñaba en mantener. Y esta vez, no había solo juicio en su mirada. Había decisión. Porque, en la mente de Norma, aquello ya había dejado de ser un simple error. Camila ya no estaba solo cruzando límites. Estaba interfiriendo. Y eso, no sería permitido por mucho tiempo. Ese pequeño cambio en la sala no pasó desapercibido, y aunque todo volvió al silencio pocos minutos después, algo había quedado suspendido en el aire, como si la casa hubiera registrado ese instante y todavía no supiera qué hacer con él. Camila lo percibió de forma sutil, en la manera en que Norma caminaba por el pasillo, más rígida de lo habitual, y sobre todo en la mirada que le lanzó antes de desaparecer rumbo a la cocina, una mirada que no era solo de reproche, sino de cálculo. El resto de la mañana transcurrió en una rutina aparentemente normal, pero la sensación de vigilancia era constante, casi física, como si cada movimiento de Camila estuviera siendo medido, evaluado y guardado para un momento futuro. Intentó concentrarse en el trabajo, recorriendo los espacios con la misma discreción de siempre, pero su mente seguía atrapada en la reacción de los niños, en ese pequeño avance que había surgido sin esfuerzo, solo con presencia y cuidado. Cuando llegó al área de servicio, encontró a Norma esperándola, apoyada en la encimera, con una taza de café en las manos y una expresión demasiado tranquila para ser natural. Ese tipo de calma, Camila lo sabía, casi siempre precedía a algo malo. ¿Te está gustando trabajar aquí?, preguntó Norma, con un tono suave que contrastaba con el peso de la pregunta. Camila dudó un segundo, consciente de que no había respuesta correcta. Sí, es un buen trabajo. Norma esbozó una pequeña sonrisa, pero no había amabilidad en ella. Lo es. Un trabajo que mucha gente quisiera tener, y que pocas saben conservar. El silencio que siguió fue denso, como si aquella frase fuera apenas el comienzo de algo mayor. Camila permaneció quieta, esperando lo que vendría, sintiendo el cuerpo levemente tenso, pero sin demostrarlo. El señor Federico valora el orden, la discreción y, sobre todo, los límites, continuó Norma, ahora mirándola directamente. Y ayer, lo olvidaste. No hubo una acusación directa, pero no hacía falta. El mensaje era claro, y venía acompañado de algo aún más peligroso: intención. Camila respiró hondo,
manteniendo la voz baja. No quise causar ningún problema. Norma se acercó despacio, reduciendo la distancia entre ellas de forma calculada, como quien no necesita alzar la voz para dominar una situación. Pero lo causaste. El tono ahora era firme, sin espacio para dudas. Este no es un lugar para involucrarse, dijo, eligiendo bien cada palabra. Los niños se acostumbran rápido. Y cuando se acostumbran a lo que no deben, después es difícil corregirlo. Camila sintió que esa frase tocaba algo más profundo, como si no hablara solo de comportamiento, sino de vínculos, de presencia, de algo que Norma claramente veía como una amenaza. Solo estaba intentando ayudar, respondió Camila, con más honestidad de la que debería. Norma soltó un suspiro leve, como si estuviera frente a alguien demasiado ingenuo para entender. ¿Ayudar?, repitió, casi con ironía. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Camila permaneció en silencio. En esta casa, ayudar no es tu papel, concluyó Norma. Y cuanto antes lo aceptes, más fácil será para todos. La conversación terminó allí, pero el efecto quedó. Camila volvió a su trabajo con la clara sensación de que aquello había sido solo una advertencia, no un castigo. Todavía no. A lo largo del día, Federico casi no apareció, pero su presencia se sentía en cada detalle, en cada regla que nadie se atrevía a romper, en cada silencio que parecía más impuesto que natural. Y aún sin interactuar directamente con Camila, algo en él también parecía distinto, como si estuviera procesando lo ocurrido el día anterior. Ya al final de la tarde, mientras ordenaba la sala, Camila notó que Mateo la miraba otra vez, con esa misma expresión curiosa, casi esperando algo. No había juguete caído esta vez, no había motivo evidente, solo una expectativa silenciosa. Dudó. Por un instante pensó en ignorarlo, en seguir las reglas, en no volver a cruzar ningún límite. Pero entonces recordó lo que había visto. El vacío, el silencio. Y, sin decir nada, hizo un pequeño gesto con la mano, discreto, casi imperceptible. Mateo respondió. Una sonrisa rápida. Y Benjamín, a su lado, dejó escapar un sonido bajo, como el inicio de una risa que intentaba volver a nacer. Fue breve, pero suficiente. Y en ese momento, Camila entendió que aquello ya no dependía solo de ella. Algo había comenzado. Algo que no tendría vuelta atrás. Y del otro lado del pasillo, sin que ella lo notara, Norma observaba otra vez, esta vez con la certeza de que aquello ya no era solo un problema que debía corregirse. Era una situación que debía eliminarse. El cambio dentro de la casa ya no era solo una sensación, empezaba a organizarse en silencio, como piezas moviéndose sin prisa, pero con un objetivo claro. Camila no sabía exactamente qué estaba pasando, pero su instinto, ese mismo que le hacía notar detalles que nadie más veía, ya empezaba a advertirle que algo se estaba preparando, algo que no tenía que ver con limpieza, rutina o trabajo, sino con control, poder y exclusión. Esa mañana, todo parecía demasiado normal, y eso, por sí solo, ya era extraño. Norma no hizo comentarios, no lanzó miradas directas, no provocó. Solo observaba desde lejos, con una calma que parecía ensayada. Federico también estaba más distante, encerrado en el despacho por más tiempo de lo habitual, lo que hacía que la casa estuviera aún más silenciosa, pero no era un silencio tranquilo, sino de esos que anteceden algo. Camila siguió su rutina, pero había un peso ligero en cada movimiento, como si su cuerpo estuviera allí, pero su atención siempre un paso adelante, intentando anticipar algo que todavía no tenía forma. Cuando entró al dormitorio principal para limpiar, notó algo fuera de lugar. No era algo evidente, nada roto ni desordenado, sino un detalle pequeño. El cajón de la mesita lateral estaba entreabierto. Se detuvo un segundo. Era extraño. En esa casa no se permitían descuidos. Todo tenía su lugar. Todo tenía orden. Y aquello no parecía accidental. Se acercó despacio, más por hábito que por curiosidad, y abrió el cajón con cuidado. Dentro, los objetos estaban organizados, como siempre, pero había un espacio vacío que parecía reciente, como si algo hubiera sido retirado hacía poco. No tocó nada, solo observó, sintiendo crecer esa incomodidad,
esa sensación de estar frente a algo que no debería estar pasando. Sin saberlo, ya estaba dentro de la trampa. Cerró el cajón con cuidado y continuó su trabajo, intentando apartar esa sensación, pero era imposible ignorarla por completo. Algo no encajaba, y cuanto más lo pensaba, más entendía que no era un simple detalle fuera de lugar, era un movimiento. Y alguien lo había hecho con intención. Horas después, mientras limpiaba el pasillo, volvió a oír voces bajas desde el despacho. Esta vez no eran tensas como antes, sino firmes, controladas, como una conversación ya decidida. No podemos dejar que esto crezca, dijo Norma, con una tranquilidad que escondía algo más duro. Ya dije que estoy observando, respondió Federico. Observar no resuelve nada, replicó ella. Cuando se deja pasar, se convierte en hábito. Silencio. Se está acercando demasiado, continuó Norma. Y los niños ya empezaron a responder. El corazón de Camila se apretó. No era una impresión. Era real. Es solo una fase, dijo Federico, pero su voz no tenía la misma convicción. No existe solo una fase cuando se trata de influencia, respondió Norma. O cortas, o pierdes el control. La palabra control quedó suspendida en el aire como algo esencial, casi sagrado en esa casa. Camila se alejó antes de oír más, pero ya era suficiente. No había duda, la estaban observando, analizando y, de alguna manera, considerándola un problema. Y cuando alguien como Norma decide que algo es un problema, eso no termina bien. Al final de la tarde, al volver a la sala, encontró a Mateo y Benjamín otra vez en el suelo, pero algo era distinto. Los juguetes estaban alineados con demasiada rigidez, ordenados en exceso, como si alguien hubiera preparado el espacio no para jugar, sino para mantener una imagen. Camila lo notó de inmediato. Eso no era natural. Y entonces vio el detalle más importante. Mateo no la miraba. Tampoco Benjamín. Era como si les hubieran indicado que no reaccionaran, que no se conectaran, que no repitieran lo que había ocurrido antes. Eso dolió, más que cualquier palabra de Norma, más que cualquier mirada de Federico, porque ya no era solo sobre ella, era sobre ellos. Y aún así, algo se escapó. Benjamín, por un breve segundo, desvió la mirada y la encontró. Fue rápido, pero suficiente. Y en ese instante, Camila comprendió algo aún más profundo. Ya no era solo un intento de control. Era una disputa. Silenciosa, invisible, pero real. Y alguien estaba dispuesto a llegar hasta el final para ganar. Sin saberlo, Camila ya había sido elegida como el objetivo. Y lo peor, es que la siguiente jugada ya estaba lista. Esa misma tarde, la casa parecía respirar distinto, como si el aire se hubiera vuelto más pesado sin razón aparente, y Camila, aunque intentaba concentrarse en su trabajo, ya sentía que algo estaba por suceder. No era un presentimiento vago, era casi una certeza silenciosa, construida a partir de pequeñas señales que, por separado, no significaban mucho, pero juntas formaban un escenario imposible de ignorar. Estaba terminando de ordenar la sala cuando escuchó la voz de Norma resonar por el pasillo, más alta de lo habitual, cargada de urgencia y al mismo tiempo, de un tipo de control teatral que parecía ensayado. «Señor Federico, necesitamos hablar ahora». Camila se detuvo. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera entender. Lo sabía. No sabía cómo, ni por qué, pero lo sabía. Eso tenía que ver con ella. Los pasos de Federico se escucharon enseguida, firmes, rápidos, distintos al ritmo calculado de siempre. Había algo diferente, una tensión poco habitual, como si incluso él hubiera sido arrastrado a una situación que no controlaba del todo. «¿Qué pasó?», preguntó, ya en el centro de la sala. Norma no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa lateral, abrió una pequeña caja y permaneció unos segundos en silencio, como si estuviera eligiendo el momento exacto para hablar. «Falta algo», dijo finalmente, levantando la mirada. Federico frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Norma respiró hondo, pero no había nerviosismo en ella, solo precisión. «El broche de la señora Laura».
El nombre cayó en el ambiente como algo prohibido, pesado, casi intocable. Camila sintió el impacto aún sin comprenderlo del todo. Federico se quedó inmóvil un segundo. ¿Estás segura? Absolutamente, respondió Norma. Yo misma organicé esa caja ayer. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Denso, cargado de algo mayor, algo personal. Federico se acercó, abrió la caja, comprobó con sus propios ojos y, lentamente, su expresión cambió. No fue un estallido, no fue un gesto brusco, sino algo más peligroso, un cierre. Como si algo dentro de él se hubiera activado. ¿Quién entró aquí hoy?, preguntó, sin mirar a nadie en particular. Norma respondió demasiado rápido. Solo nosotros. Y entonces, como si fuera inevitable, su mirada se deslizó hacia Camila. No fue exagerado. Fue sutil, pero suficiente. Lo suficiente para dirigir todo. Federico siguió esa mirada. Y finalmente, miró a Camila. Ya no era solo frialdad. Era desconfianza. Y eso, lo cambiaba todo. Camila, dijo, con una calma que no tranquilizaba. ¿Entraste a este cuarto hoy? El tiempo pareció ralentizarse. Podía mentir. Podía negarlo. Podía intentar escapar. Pero no lo hizo. Entré a limpiar. La respuesta fue directa, honesta, pero en ese momento, eso no ayudaba. Norma cruzó los brazos, como si solo estuviera confirmando algo que ya sabía. ¿Y viste la caja?, preguntó Federico. Camila dudó un segundo. Y ese segundo fue suficiente. La vi, pero no toqué nada. Norma soltó un leve suspiro, casi imperceptible, como quien presencia algo predecible. Claro que no, dijo en voz baja, cargada de ironía. El corazón de Camila se aceleró. Ya no era incomodidad. Era riesgo real. Señor, no tomé nada, dijo, intentando mantener la calma. Federico no respondió enseguida. La observaba, la analizaba, como si estuviera tomando una decisión. Y ese silencio era peor que cualquier acusación directa. Ese broche no tiene solo valor económico, dijo finalmente. No puede simplemente desaparecer. Cada palabra llevaba peso, historia, dolor. Y eso hacía todo más serio, más peligroso. Camila lo sintió, pero no retrocedió. Yo no hice eso. Su voz salió firme, más firme de lo que ella misma esperaba. Y eso llamó la atención. Norma lo notó. Federico también. Entonces, ¿cómo lo explicas?, preguntó él. Camila abrió la boca para responder. Pero no había explicación lógica. No había pruebas. No había manera de defenderse de algo que ni siquiera entendía por completo. Y en ese instante lo comprendió. Eso no era una coincidencia. No era un error. Era una trampa. Y ella ya estaba dentro. El silencio volvió. Pesado. Definitivo. Y fue entonces cuando Federico dio un paso al frente y dijo, con una frialdad que lo cambiaría todo. Vamos a revisar tus cosas. El aire en la sala parecía haberse detenido, como si todo se hubiera congelado en el instante en que Federico Suárez decidió revisar las pertenencias de Camila. Lo que antes era solo tensión ahora se convertía en algo mucho más serio, más expuesto, más cruel, porque ya había una acusación concreta, una sospecha que no necesitaba pronunciarse en voz alta para sentirse en cada mirada. Camila permaneció inmóvil unos segundos, no por culpa, sino porque entendía perfectamente lo que eso significaba. Cuando alguien como Federico toma una decisión así, rara vez retrocede sin pruebas que contradigan su propia convicción. Norma fue la primera en moverse. Caminó con seguridad hasta el pequeño armario donde Camila guardaba sus cosas, como si supiera exactamente dónde estaba todo y qué iba a encontrar. Y ese detalle, aunque sutil, no pasó desapercibido para Camila, que sintió un frío recorrerle el cuerpo al comprender que aquello no estaba ocurriendo por casualidad, que había una organización detrás de ese momento, una construcción silenciosa que ahora alcanzaba su punto más alto.
Aquí, dijo Norma, abriendo la puerta con firmeza, mientras todas las miradas se dirigían hacia ese espacio pequeño, sencillo, casi insignificante dentro de aquella casa enorme, pero que en ese momento parecía concentrar todo el peso de la situación. Federico se acercó, observando en silencio. Camila dio un paso al frente, no para impedir nada, sino porque sabía que huir o resistirse solo empeoraría aún más la imagen que ya tenían de ella. Su bolso estaba allí, en el lugar de siempre. Norma lo tomó sin pedir permiso. Ese gesto, por sí solo, ya era una humillación silenciosa, de esas que no necesitan palabras para herir. Camila apretó las manos, sintiendo el corazón acelerarse, pero mantuvo la mirada firme. Porque, a pesar de todo, sabía lo único que realmente importaba en ese momento: no había hecho nada. ¿Puedo?, preguntó Norma. Pero no esperó respuesta. Ya estaba abriendo el bolso. El movimiento fue demasiado rápido para ser solo protocolo. Y eso reforzaba la sensación de que todo estaba decidido antes de empezar. Federico observaba con los brazos cruzados, manteniendo su postura controlada, pero sus ojos mostraban algo más profundo. No era solo desconfianza, era memoria, como si esa escena estuviera conectada con algo antiguo, algo que ya había vivido, y que ahora parecía repetirse frente a él. Norma comenzó a sacar los objetos uno por uno, colocándolos sobre la mesa: un paño, un pequeño cuaderno, algunas monedas. Cosas simples, cosas que evidenciaban aún más la distancia entre el mundo de Camila y aquel entorno de lujo. Durante unos segundos, no pasó nada, y un hilo de esperanza apareció dentro de ella. Tal vez terminaría allí, tal vez sería solo un malentendido, pero entonces apareció, pequeño, brillante, inconfundible, el broche. Norma lo sostuvo entre los dedos y lo levantó con una calma casi teatral, como si estuviera revelando algo inevitable. Algo que siempre estuvo allí esperando ser descubierto. Aquí está, dijo, en un tono controlado, pero con una satisfacción que no intentó ocultar del todo. El mundo de Camila pareció detenerse. Por un segundo no entendió, no reconoció, no logró procesar. No, murmuró, casi sin voz. Federico dio un paso al frente, tomó el objeto de las manos de Norma y lo observó de cerca, confirmando lo que parecía evidente. Y en ese instante, algo dentro de él se cerró por completo, como si cualquier posibilidad de duda hubiera desaparecido. ¿Quieres explicar esto?, preguntó, mirándola directamente. Pero no había espacio para explicaciones, porque cualquier palabra sonaría a excusa. Cualquier defensa parecería mentira. Aún así, lo intentó. No sé cómo llegó ahí. Yo no tomé eso, lo juro. Su voz no era alta. No era desesperada. Pero estaba cargada de una verdad que no encontraba lugar en aquel escenario ya construido en su contra. Norma cruzó los brazos, observando con una mezcla de reproche y confirmación, como si aquel momento solo validara algo que ya sabía desde el principio. Siempre es igual, dijo en voz baja. Niegan hasta el final. No era un comentario. Era una sentencia. Federico seguía mirando a Camila. Pero ya no había análisis. No había intento de comprender. Solo conclusión. Y eso era lo más difícil. Porque no se lucha contra algo que ya fue decidido. Confié en ti, dijo finalmente. Y esa frase pesó más que la acusación. Porque no era solo el objeto. Era ruptura. Decepción. Algo que él claramente no estaba dispuesto a vivir otra vez. La humillación golpeó a Camila de una forma distinta esta vez. No en pequeñas dosis, como antes, sino completa, directa, inapelable. Ya no era solo una empleada de limpieza siendo corregida. Era alguien acusada de algo que no hizo, sin verdadero espacio para defenderse. Y aún así, no bajó la cabeza. Porque había algo más fuerte que el miedo. Algo que llevaba consigo desde hacía mucho tiempo. Un secreto. Y por primera vez, ese secreto parecía estar a punto de dejar de ser solo suyo. Porque en ese instante,
mientras todos creían haber llegado al final de la historia. En realidad, apenas estaban al comienzo de la verdad. Después de que el broche apareció en las manos de Norma, el ambiente perdió cualquier rastro de equilibrio. Todo parecía inclinarse hacia un solo lado. Camila entendió que no estaba solo siendo acusada. Estaba siendo encajada en una historia ya armada antes de que pudiera defenderse. Aún así, algo dentro de ella no aceptaba ese lugar. No por orgullo, por verdad. Cuando alguien sabe que no hizo algo, existe una fuerza silenciosa que impide rendirse por completo, incluso en medio de la humillación. Federico aún sostenía el broche, mirándolo como si reviviera algo más profundo que ese instante, como si ese objeto llevara recuerdos que iban más allá del valor material. Y eso hacía todo más delicado. No era solo un robo, era algo emocional, ligado a alguien que ya no estaba allí. Y eso volvía el juicio más duro, más cerrado, más difícil de revertir. ¿Tienes idea de lo que esto significa?, preguntó, sin elevar la voz, pero con un peso que atravesaba la sala. Camila respiró hondo antes de responder. Lo sé, pero no fui yo. Su voz salió firme, no como quien intenta convencer, sino como quien afirma algo inamovible. Y eso hizo que Federico la mirara un segundo más, como si algo en su postura no encajara del todo con la imagen que estaba construyendo. Norma lo notó, y se adelantó. Señor, este tipo de persona sabe muy bien cómo parecer convincente, dijo con calma. No es la primera vez que veo algo así. La frase fue colocada con precisión. Una capa más sobre una acusación ya difícil de cuestionar. Camila entendió entonces que no enfrentaba solo una sospecha. Enfrentaba una narrativa cuidadosamente guiada. El silencio volvió a dominar la sala, hasta que Federico, finalmente, apartó la mirada del broche y tomó una decisión que parecía inevitable. Estás despedida. Directo, sin prolongar. Podría haber terminado allí. Rápido, definitivo, como tantas historias invisibles que acaban sin ser escuchadas. Pero no fue así, porque algo dentro de Camila no lo permitió. No era rabia, no era desesperación, era algo más profundo, algo que venía de mucho antes de esa casa. Señor, comenzó ella, y su voz no temblaba. Si me voy así, usted va a seguir creyendo algo que no es verdad. Federico se detuvo. No se giró de inmediato, pero tampoco siguió caminando. Había algo en esa frase, algo que no sonaba a excusa común. Norma percibió el riesgo al instante. No vale la pena escucharla, dijo rápido. Todo está claro. Pero esta vez, Federico no respondió enseguida. Se giró lentamente, y volvió a mirar a Camila. No como antes. No solo con desconfianza, sino con una atención distinta. Habla, dijo finalmente. Esa palabra abrió un espacio, pequeño, pero suficiente. Camila respiró hondo. Sabía que ese era el momento que siempre había temido, porque significaba exponer algo que había guardado durante años. Algo que no pertenecía a ese trabajo, ni a esa casa, pero que, de alguna forma, estaba conectado con todo. Yo conozco este tipo de situación, comenzó ella, eligiendo cada palabra con cuidado. Más de lo que usted imagina. Norma permaneció en silencio, pero su mirada se endureció, como quien percibe que algo empieza a salirse del control previsto. Ya han puesto cosas en mis pertenencias antes, continuó Camila. Ya me hicieron parecer culpable cuando no lo era. Federico frunció levemente el ceño. Aquello no era una defensa común. No era una negación vacía. Era experiencia. Y eso, cambiaba el peso de sus palabras. ¿Y por qué harían algo así?, preguntó él. Camila sostuvo su mirada. Y por un segundo, el tiempo pareció ralentizarse. Porque es fácil culpar a quien nadie ve. La frase quedó suspendida en el aire. Pesada, real, difícil de ignorar. Y por primera vez desde que todo empezó, algo cambió de verdad en esa sala.
No fue una certeza. No fue una resolución. Fue duda. Y la duda, en ese contexto, era la primera grieta en una estructura que parecía inquebrantable. Federico no dijo nada durante unos segundos, pero tampoco interrumpió. No descartó lo que ella decía. Y eso, ya era diferente. Ya era el inicio de algo. Porque cuando la verdad empieza a respirar, aunque sea despacio, encuentra la manera de crecer. Y en ese instante, sin que nadie lo notara del todo, la historia comenzaba a escapar del control de quien creía dominarlo todo. Después de esas palabras, el silencio que tomó la sala ya no era el mismo. No cargaba solo tensión, sino también duda. Y la duda, cuando nace, aunque sea pequeña, tiene un poder que ningún control absoluto logra apagar por completo. Federico permaneció quieto, mirando a Camila con una atención que ya no era fría. Y eso, por sí solo, cambiaba la dinámica. Norma lo notó de inmediato. Y en ese momento, algo dentro de ella se activó con urgencia, porque, a diferencia de Federico, ella no podía permitir dudas. No podía dejar espacios abiertos. No podía arriesgarse a perder el control de la narrativa que había construido con tanta precisión. Señor, eso es exactamente lo que hacen, dijo con firmeza controlada. Inventan historias, crean confusión, todo para manipular. Pero esta vez, Federico no respondió con la misma rapidez. Siguió mirando a Camila. Y luego, desvió la mirada hacia Norma. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero distinto, como si, por primera vez, estuviera comparando, evaluando, observando. Dijiste que ella estuvo en mi despacho, dijo él con calma. Norma asintió enseguida. Sí, señor. Yo la vi. ¿Cuándo? La pregunta fue simple, directa, pero no era cualquier pregunta. Era específica. Y eso obligaba a una respuesta más precisa de lo que ella esperaba. Por la mañana, antes del almuerzo, respondió, intentando mantener naturalidad. Federico hizo un leve movimiento de cabeza, como registrando el dato, pero no confirmó, no validó, solo guardó la información. Y eso empezó a incomodar. Camila permanecía en silencio. No necesitaba hablar. Porque algo estaba ocurriendo, algo que ella no había forzado directamente, pero que había comenzado con algo muy simple, la verdad. ¡Qué extraño!, murmuró Federico, casi para sí mismo. Norma frunció el ceño. ¿Extraño? Porque yo estuve en el despacho toda la mañana, respondió él, mirándola ahora directamente. El aire se volvió más pesado. El ambiente cambió. Y por primera vez, la seguridad de Norma mostró una pequeña grieta visible. Sutil, pero real. Tal vez fue después, intentó ajustarse con rapidez. Puedo haberme confundido con la hora. Pero su respuesta ya no tenía la misma firmeza. Ya no sonaba igual. Y Federico lo notó. Porque alguien acostumbrado a negociar, a detectar medias verdades, reconoce cuando algo se sale del guión. Y en ese momento, se salió. Camila observaba todo en silencio, sintiendo que, sin proponérselo, había cruzado una línea invisible. Una línea donde dejaba de ser solo la acusada, y empezaba a ser quien revelaba algo más grande. ¿La viste salir con algo?, preguntó Federico. Norma dudó un segundo. Pequeño, pero suficiente. No, pero... Entonces no viste que se llevara nada, la interrumpió él, aún calmado, pero más firme. El control comenzaba a cambiar de manos. Y eso era inevitable. Porque cuando la duda crece, la autoridad se mueve. Norma respiró hondo. Sabía que debía recuperar terreno. Señor, no necesitamos complicar esto, dijo, retomando un tono más directo. El objeto estaba en su bolso. Eso es lo que importa. Era un argumento fuerte, simple, y hasta hacía poco, suficiente. Pero ahora, ya no lo era. Porque había algo nuevo en el ambiente. Conciencia. Federico miró otra vez el broche en su mano. Después a Camila.
después a Norma. Y por primera vez desde que todo empezó, no parecía completamente seguro. No siempre lo que parece obvio es lo que realmente ocurrió, dijo en voz baja. No fue una frase dirigida a alguien en particular, pero fue escuchada y sentida. Norma guardó silencio. Camila también. Pero dentro de ella, algo empezaba a fortalecerse. No era victoria. Todavía no. Pero sí el inicio de un giro. Porque cuando un millonario acostumbrado a controlarlo todo empieza a dudar, el juego deja de ser el mismo. Y en ese instante, sin que Norma lo advirtiera del todo, ella comenzaba a perder. Después de que la duda entró en la sala, el ambiente ya no volvió a ser igual. Cuando una certeza se resquebraja, aunque sea apenas, todo alrededor cambia de posición, como piezas de un juego que ya no obedecen las mismas reglas. Federico no habló durante unos segundos, pero su expresión ya no era solo autoridad. Había algo más. Algo que quizá ni él mismo sabía nombrar. Camila lo percibió. No como quien analiza, sino como quien siente. Las personas acostumbradas a la humillación aprenden a leer lo mínimo, miradas distintas, pausas inesperadas, tonos que no encajan con las palabras. Y en ese instante, ella entendió que, por primera vez desde que había entrado en esa casa, Federico no la veía solo como una empleada. La veía. Y eso, lo cambiaba todo. Norma también lo notó. Pero para ella no era una percepción distinta. Era una amenaza. Y las amenazas deben controlarse antes de que crezcan. Señor, con todo respeto, esto está tomando un rumbo innecesario, dijo, intentando recuperar firmeza. La evidencia está frente a nosotros. Federico respiró hondo antes de responder. Cuando habló, su voz fue más baja, más pensada. No siempre la evidencia cuenta la historia completa. No fue agresivo, pero fue suficiente, porque por primera vez no estaba respaldando a Norma. Y eso, en ese contexto, pesaba más que cualquier enfrentamiento directo. Camila permaneció en silencio, pero dentro de ella algo se reorganizaba. No era una esperanza ingenua. Era la posibilidad de que, tal vez, esta historia no terminaría como tantas otras. Federico caminó lentamente hasta la mesa y dejó el broche con cuidado, como si aún tuviera algo sagrado, algo que ya no podía usarse como arma. Vamos a hacer lo siguiente, dijo. Nadie sale de esta casa hasta que esto se aclare. Norma abrió la boca para responder, pero se detuvo, porque había algo en su tono que no admitía discusión. Era firme, pero no era ciego. Y eso, era nuevo. Camila lo miró un segundo más de lo habitual. Y en ese breve instante ocurrió algo. Silencioso, humano. Federico también lo sintió. Y desvió la mirada enseguida. No por desprecio, sino por incomodidad. Como alguien que no está acostumbrado a sentir algo fuera de su control. Sin darse cuenta, empezaba a ver más que una situación. Empezaba a ver a una persona. Dijiste que ya pasaste por algo así, dijo él, volviendo a mirarla. Ella asintió, más de una vez. ¿Y cómo terminó? La pregunta no llevaba juicio, solo curiosidad. Camila respiró hondo. Me fui, simple, directo, pero cargado de todo lo que no dijo. ¿Y esta vez? Preguntó él. Ella sostuvo su mirada. Y por primera vez no había solo defensa. Había fuerza. Esta vez no me voy a ir cargando con una culpa que no es mía. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso. Y de alguna forma, respetuoso. Norma observaba con inquietud creciente. Ese tipo de conexión no estaba en sus planes. No podía permitir que sucediera. Pero ya estaba ocurriendo. Y ya no podía ignorarse. Federico dio un paso atrás, cruzó los brazos, intentando recuperar su control interno, sin notar que algo ya se le había escapado. De acuerdo, dijo. Entonces vamos a descubrir la verdad. La frase parecía simple, pero implicaba un cambio profundo, porque ahora ya no era una acusación, era una investigación. Y en medio de esa tensión,
Algo inesperado comenzaba a nacer. No era evidente, no era declarado, pero estaba allí, en la forma en que él la miraba, en la manera en que ella sostenía su mirada, en esa conexión silenciosa que ninguno de los dos sabía explicar. Tal vez, ni debía todavía, porque algunas cosas no empiezan con palabras, empiezan con silencio, y ese silencio ya decía más que cualquier explicación. La decisión de buscar la verdad cambió el rumbo de esa casa. Por primera vez no se trataba de proteger una imagen ni de sostener una rutina rígida, sino de enfrentar algo que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Federico lo sentía con una claridad incómoda, como si cada detalle de los últimos días empezara a reorganizarse dentro de él. Norma, en cambio, empezaba a perder el control que siempre había tenido. Al principio fue sutil, una mirada más tensa, una respuesta menos precisa, pequeñas grietas que antes habrían pasado desapercibidas, pero que ahora, bajo la atención directa de Federico, pesaban distinto. Él no discutió, no acusó, solo observó. Y cuando un hombre acostumbrado a decidir con hechos decide observar antes de actuar, la verdad suele aparecer sola. Vamos a revisar todo con calma, dijo, firme pero controlado. Camila permanecía en silencio, pero su corazón latía distinto. Ya no era miedo, era expectativa. Federico caminó hacia el despacho. Esta vez no para aislarse, sino para buscar respuestas. Minutos después regresó con una tablet en la mano. Norma intentó mantener la compostura. «Señor, ¿es realmente necesario?» Federico la miró y respondió con una calma que ya era decisión. Más que nunca. Colocó la tablet sobre la mesa e inició el video de las cámaras internas. La sala quedó en absoluto silencio. La imagen comenzó a avanzar. Y allí, sin cortes, sin interpretaciones, sin espacio para manipulaciones, la verdad apareció. Norma, sola, el broche en sus manos, el movimiento calculado, el bolso abierto, el objeto colocado dentro, cada detalle registrado, cada segundo incontestable. El silencio que siguió fue pesado, pero ya no era duda, era certeza. Norma dio un paso atrás. Su rostro perdió la firmeza que siempre la sostenía. «Señor, yo puedo explicar». Pero esta vez no había explicación posible. «No», la interrumpió Federico con firmeza. «Ya has hablado demasiado». Su voz no fue alta, pero fue definitiva. Y por primera vez, justa. «Manipulaste todo», continuó. «Intentaste destruir a alguien inocente, dentro de mi propia casa». Camila permaneció inmóvil, sintiendo algo que iba más allá del alivio. Era reconocimiento, era dignidad de vuelta. Y para alguien que siempre había sido invisible, eso era algo raro. Norma intentó argumentar, intentó sostenerse, pero la estructura que respaldaba sus palabras se había derrumbado. Sin control, sin narrativa, sin apoyo, ya no tenía nada. «Vete», dijo Federico. La palabra fue simple, pero definitiva. Norma dudó un segundo, pero al comprender que no había espacio para negociar, se dio vuelta y se fue, llevándose con ella años de influencia y control que, ese día, dejaron de existir. El silencio que quedó ya no era pesado, era ligero. Por primera vez. Federico permaneció quieto unos segundos, como asimilando lo ocurrido, y luego miró a Camila. Ya no había desconfianza, ni distancia, solo verdad. «Me equivoqué contigo», dijo, sin rodeos. Camila no respondió de inmediato, porque esas palabras, viniendo de alguien como él, tenían peso. «Y no fue poco», añadió. «Juzgué sin conocer, sin entender, sin ver». Ella respiró hondo. Lo importante es que ahora vio. No había rencor en su voz. Había madurez. Y eso tocó a Federico de una forma inesperada. Dio un paso más cerca. No como jefe, sino como alguien que, por primera vez, no quería mantener distancia. «Podrías haberte ido, como antes», dijo. Camila asintió levemente.
Podría. ¿Y por qué te quedaste? Ella pensó un instante. Miró hacia el pasillo donde estaban los niños. Y luego volvió a mirarlo. Porque ellos necesitaban a alguien que no se rindiera. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más sereno, más cercano, más humano. Federico se pasó la mano por el rostro, como quien finalmente comprende algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca quiso ver. Y yo también lo necesitaba, dijo, casi en voz baja. Camila lo sintió, no como una declaración directa, sino como algo sincero. Y eso era suficiente. Los días siguientes fueron distintos. Sin tensión, sin frialdad. La casa cambió. Los niños cambiaron. Y Federico cambió más que todos. Empezó a estar presente. De verdad. Y poco a poco, la distancia que había entre él y Camila comenzó a desaparecer. No de forma forzada, sino natural, construida en pequeños momentos, conversaciones simples, miradas que ya no necesitaban apartarse. Hasta que, una tarde tranquila, mientras Mateo y Benjamín jugaban en el suelo de la sala, Federico se sentó a su lado. Sin prisa, sin formalidades. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo. Camila sonrió levemente. Ya me hizo varias. Él soltó una pequeña risa. Y entonces preguntó, ¿te quedarías, no solo por ellos? Ella entendió. No necesitó más palabras. Porque algunas preguntas ya vienen completas. Camila miró a los niños. Después a él. Y respondió con calma. Ya me estoy quedando. Y por primera vez en mucho tiempo, Federico sonrió de verdad. No como millonario, sino como alguien que finalmente encontró algo que ningún dinero puede comprar. Al final, la mayor lección no estuvo en el error, ni en la humillación, ni en el secreto que casi lo destruye todo. La verdadera lección estuvo en lo que vino después, en el valor de mirar de verdad, en la decisión de cambiar, y en la capacidad de amar, incluso sin saber cómo hacerlo al principio. Porque a veces, las mayores riquezas nacen exactamente donde nadie suele mirar. En los días que siguieron a la decisión de estar juntos, la casa de Federico ya no era la misma. Pero ese cambio que trajo ligereza también trajo desafíos silenciosos que ninguno de los dos había previsto. Porque, aunque el sentimiento entre ellos había nacido de forma genuina, el mundo alrededor seguía funcionando con reglas antiguas, rígidas y muchas veces, crueles con aquello que no encajaba en los estándares esperados. Camila empezó a notarlo en los pequeños detalles del día a día, sobre todo cuando salía con Federico a compromisos externos. Las miradas no eran directas, pero decían mucho, llenas de juicio disfrazado de curiosidad, como si todos intentaran entender cómo una empleada de limpieza había cruzado una línea social que, para muchos, debía ser intocable. Federico también sintió el impacto, especialmente en el entorno profesional. Comentarios sutiles comenzaron a aparecer en reuniones y encuentros. No eran ataques abiertos, sino ese tipo de ironía elegante que intenta disminuir sin parecer ofensiva. Y aunque eso no lo desestabilizaba directamente, despertaba en él un instinto de protección que todavía estaba aprendiendo a manejar. ¿Estás segura de que quieres venir conmigo hoy?, le preguntó una mañana, antes de un evento importante. Camila percibió el cuidado en la pregunta, pero también entendió lo que había detrás. Con una leve sonrisa respondió que no necesitaba protección, sino respeto, dejando claro que no pensaba esconderse por opiniones ajenas. Aún así, el primer evento fue difícil. Aunque Federico permaneció a su lado todo el tiempo, las miradas, los susurros y los silencios cargados de juicio crearon un ambiente incómodo. Camila mantuvo la postura firme, pero sintió el peso de esa exposición de una manera que ninguno de los dos había imaginado del todo. De regreso a casa, el silencio en el auto no era distancia, sino reflexión. Como si ambos intentaran entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar para sostener lo que habían elegido vivir. Fue Camila quien rompió el silencio, con esa honestidad que siempre había sido una de sus mayores fortalezas. Dijo que no era fácil, que sabía que ese mundo nunca la vería igual,
pero que tampoco estaba dispuesta a renunciar a quien era ni a fingir ser alguien diferente para encajar en un lugar que nunca fue pensado para personas como ella. Esas palabras impactaron a Federico de forma directa, porque entendió que, por primera vez, no era él quien debía enseñar algo, sino aprender. Los desafíos no terminaron allí. Dentro de la propia casa también había ajustes por hacer, ya no relacionados con autoridad o trabajo, sino con la convivencia entre dos mundos completamente distintos, donde hábitos, costumbres e incluso formas de pensar necesitaban encontrar un punto de equilibrio. Camila, acostumbrada a una vida sencilla y práctica, se sorprendía ante ciertos excesos que antes eran parte natural de la rutina de Federico. Y él, por su parte, empezó a cuestionar hábitos que nunca había detenido a analizar. Ese proceso, aunque necesario, generaba pequeños conflictos que a veces parecían más grandes de lo que realmente eran. Sin embargo, había algo que sostenía cada dificultad, algo que ninguna mirada externa podía tocar. En las rutinas compartidas, en las conversaciones al final del día, en las risas con Mateo y Benjamín, existía una conexión que no dependía de estatus, dinero ni aprobación, sino de algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más fuerte. Y fue precisamente esa base la que empezó a mostrarles que los desafíos no eran señales de error, sino parte natural de una elección que, aunque compleja, contenía una verdad que ninguno estaba dispuesto a perder. Aún así, había algo que ninguno de los dos había enfrentado realmente hasta ese momento, algo que vendría desde fuera, con más fuerza que cualquier juicio silencioso, y que pondría a prueba no solo su relación, sino todo lo que habían construido. Lo que no esperaban era que los mayores desafíos no vendrían solo del juicio social o de las diferencias entre sus mundos, sino del pasado. Porque las historias mal resueltas nunca desaparecen por completo, solo esperan el momento adecuado para reaparecer. Y en ese caso, ese momento llegó de forma silenciosa, pero cargada de intención. Todo comenzó con algo aparentemente pequeño, cuando Federico recibió una llamada de un antiguo socio. Alguien que formaba parte de su vida antes de que todo cambiara. Alguien que conocía su historia, su familia y, sobre todo, la manera en que siempre había conducido su vida, con control, lógica y decisiones calculadas. Y fue justamente ese historial lo que convirtió la conversación en algo incómodo desde el principio. El tono no era agresivo, pero había una crítica implícita en cada palabra. Como si la decisión de Federico de involucrarse con Camila no fuera vista como algo personal, sino como un error estratégico. Algo que podría afectar su imagen, sus negocios y su posición en un entorno que valoraba la apariencia tanto como los resultados. Federico escuchó en silencio, pero esta vez no con la postura de quien acepta o evalúa, sino con la certeza de que esa visión ya no tenía sentido para él. Porque, sin darse cuenta, su transformación ya había cruzado el punto de no retorno. Volver a ser quien era antes ya no era una opción. Mientras tanto, Camila enfrentaba otro tipo de pasado, más íntimo y doloroso, cuando recibió la visita inesperada de alguien de su antigua vida. Alguien que conocía sus dificultades, sus caídas y, sobre todo, sus limitaciones. Y que ahora regresaba con una mirada cargada de juicio, como si su nueva realidad fuera algo imposible de aceptar. La conversación fue tensa. No por gritos ni confrontaciones directas, sino por la constante insinuación de que todo lo que Camila había logrado era fruto de suerte, interés o manipulación. Como si estar allí, en esa casa, al lado de alguien como Federico, no fuera resultado de quien ella era, sino de una circunstancia conveniente. Camila escuchó con calma. Pero esta vez no guardó silencio como lo habría hecho en el pasado, porque algo dentro de ella había cambiado. Y cuando respondió, dejó claro que ya no necesitaba justificarse ante nadie, que su historia no estaba definida por las dificultades que vivió, sino por las decisiones que tomó después. Cuando Federico llegó y percibió el ambiente cargado, entendió de inmediato que no era un encuentro cualquiera. Sin discursos grandiosos, sin dramatismo, simplemente se colocó a su lado, con presencia firme, dejando claro, sin necesidad de palabras, que ella no estaba sola. Fue la primera vez que enfrentaron el mundo exterior juntos de forma directa, no como individuos lidiando con problemas separados,
sino como una pareja que necesitaba sostenerse frente a fuerzas que intentaban, de distintas maneras, desarmar lo que habían construido. Después de que la visita se fue, el silencio que quedó en la casa no fue pesado, sino reflexivo, como si ambos estuvieran asimilando lo que todo aquello significaba. Y fue en ese momento cuando Federico entendió algo esencial: no bastaba con sentir ni con decidir. Era necesario actuar con coherencia, todos los días, para proteger lo que realmente importaba. Él miró a Camila y, con una sinceridad que ya no escondía nada, le dijo que no permitiría que el pasado de nadie fuera usado para disminuir su presente. Aquella afirmación, aunque simple, llevaba un compromiso real. No necesitaba promesas, porque ya se estaba viviendo. Camila no respondió de inmediato con palabras, sino con una mirada que decía mucho más. La mirada de alguien que, después de tanto tiempo siendo invisible, por fin se sentía vista. No por lo que podía ofrecer, sino por quien realmente era. Y eso, para ella, tenía un valor que ninguna otra conquista podía reemplazar. Aún así, incluso con esa fuerza creciente entre ellos, había algo que todavía no había sido puesto a prueba. Algo que no venía de afuera ni del pasado, sino de dentro: inseguridades, miedos y diferencias que, tarde o temprano, tendrían que enfrentar con la misma valentía. Con el paso del tiempo, la relación entre Federico y Camila se fortaleció de forma natural. Se construía en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en gestos simples que muchas veces dicen más que grandes declaraciones. Pero junto con ese crecimiento también aparecieron desafíos internos, los que no se pueden evitar porque forman parte de cualquier relación verdadera. Federico empezó a notar que, a pesar de los cambios, aún cargaba hábitos y pensamientos antiguos, sobre todo cuando se trataba de control y protección. Sin darse cuenta, intentaba evitar que Camila atravesara situaciones difíciles. Y aunque eso nacía del cuidado, a veces terminaba limitando su autonomía. Camila, por su parte, enfrentaba sus propias inseguridades. No por falta de confianza en sí misma, sino por el miedo de que, en algún momento, todo pareciera demasiado bueno para ser real. Como si en cualquier instante algo pudiera suceder y devolverla al lugar del que tanto le costó salir. Esas diferencias comenzaron a manifestarse en situaciones pequeñas, decisiones del día a día, elecciones simples que en otro contexto serían insignificantes, pero que allí tenían un peso mayor, porque involucraban identidad, independencia y la forma en que cada uno entendía su lugar en la relación. «No tienes que hacer eso sola», dijo Federico en una de esas ocasiones. Camila entendió el cuidado, pero también percibió el límite implícito en la frase. Respondió con calma, explicando que no quería dejar de ser quien siempre fue, que no necesitaba ser protegida de todo, solo respetada en sus decisiones. La conversación no se convirtió en discusión, pero abrió un espacio necesario. Ese tipo de espacio donde las verdades se dicen con cuidado, pero sin ocultar lo que importa. Y aunque al principio resultó incómodo, terminó fortaleciendo aún más el vínculo entre ellos. Federico empezó a comprender que amar no era controlar ni evitar dificultades, sino estar presente, apoyar y confiar, incluso cuando el camino no era exactamente el que él habría elegido. Ese aprendizaje fue desafiante, pero esencial para que la relación se volviera más equilibrada. Camila, por su parte, comenzó a permitirse tener a alguien a su lado sin sentir que debía demostrar algo todo el tiempo. Entendió que no estaba allí por casualidad ni por favor, sino porque había construido, con su esencia, un espacio que también le pertenecía. El momento más significativo de esa transformación llegó una tarde sencilla, sin grandes acontecimientos. Estaban en la sala viendo a Mateo y Benjamín jugar. En medio de esa escena cotidiana, Federico percibió algo que antes habría pasado desapercibido: tranquilidad. No había tensión. No había miedo. Solo presencia. «Creo que por fin entendí», dijo él, casi reflexionando en voz alta. Camila lo miró, curiosa. «¿Qué cosa?». Él sonrió levemente. No con la seguridad de quien lo sabe todo, sino con la ligereza de quien está aprendiendo. Que amar no es cambiar a alguien, es crecer juntos. Camila le devolvió la sonrisa. Y en ese instante, sin promesas grandiosas ni declaraciones exageradas, entendieron que lo que tenían no era perfecto,
pero era real. Construido con verdad, enfrentando desafíos, superando diferencias y aprendiendo cada día a ser mejores juntos. Fue allí, en ese momento sencillo, cuando quedó claro que el mayor desafío no era estar juntos, sino elegir seguir juntos, incluso cuando no fuera fácil. Y esa fue su verdadera victoria. La noche estaba en silencio, pero ya no era el silencio frío de antes, el que llenaba la casa de distancia y ausencia. Era un silencio distinto, cómodo, como si cada rincón finalmente hubiera encontrado equilibrio. Federico estaba sentado en la sala, observando a Mateo y Benjamín dormir en el sofá, agotados después de un día entero de juegos. Camila apareció en la puerta de la cocina. Apoyó la mano en el marco por un instante antes de caminar lentamente hacia él. Había algo diferente en su mirada. Más profundo, más cargado, como si estuviera sosteniendo una emoción que aún no tenía forma completa. Federico lo notó al instante, no con lógica, sino con sensibilidad. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja, para no despertar a los niños. Camila asintió levemente, pero no respondió de inmediato. Y eso fue suficiente para que él entendiera que no sería una conversación cualquiera. Ella siempre había sido directa, firme. Cuando dudaba, era porque lo que venía era importante. Se sentó a su lado. Durante unos segundos, solo permaneció allí, respirando, ordenando sus pensamientos. Federico, comenzó, con la voz más suave de lo habitual. Él giró el cuerpo hacia ella, dándole toda la atención que ese momento pedía. ¿Qué pasa? Camila miró sus propias manos un instante, como buscando valor dentro de sí, y luego levantó la vista. Sus ojos tenían una mezcla de emoción y vulnerabilidad que él nunca había visto así. Hoy descubrí algo. El corazón de Federico se aceleró. No por miedo, sino por expectativa. Me estás asustando, dijo él, intentando suavizar el momento, aunque sin ocultar la leve tensión en su voz. Camila sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, pero llena de significado. No tienes que tener miedo. Respiró hondo. Y entonces lo dijo. Vamos a tener un hijo. El tiempo pareció detenerse. Federico guardó silencio un segundo. Luego otro. Como si necesitara entender no solo las palabras, sino lo que realmente significaban. ¿Tú, estás segura?, preguntó casi en un susurro. Camila asintió, con los ojos brillando. Estoy segura. La expresión de él cambió por completo. La sorpresa dio paso a algo más profundo. No era solo felicidad. Era transformación. Se pasó la mano por el rostro, intentando asimilarlo, y terminó soltando una risa suave, casi incrédula. Un hijo. Luego volvió a mirarla. Esta vez distinto. Más abierto. Más humano. Nuestro hijo. Camila tomó su mano. Y la apretó con ternura. Nuestro. El silencio que siguió no necesitaba llenarse. Ya estaba completo. Federico llevó la mano al rostro de ella con cuidado, como si aún estuviera comprendiendo que todo aquello era real. En ese gesto había más emoción que en cualquier palabra. ¿Tienes idea de lo que eso significa?, preguntó en voz baja, cargada de sentimiento. Camila sonrió, mientras una lágrima discreta se deslizaba. Sí. Hizo una pequeña pausa. Significa que nuestra historia continúa. Federico respiró hondo. Y por primera vez, no había miedo hacia el futuro. Solo certeza. Se acercó más. Apoyó la frente en la de ella. No sé si voy a hacerlo todo bien, dijo con honestidad. Camila cerró los ojos un instante. Nadie lo sabe. Él sonrió. Pero esta vez no voy a equivocarme solo. Ella respondió con la misma suavidad. Ni vas a tener que hacerlo. En el sofá, Mateo se movió levemente mientras dormía. Benjamín se dio vuelta y abrazó a su hermano. Y en esa escena sencilla, real, imperfecta, una nueva vida ya formaba parte de la historia. No como un final, sino como un nuevo comienzo. Porque al final,
El millonario que lo tenía todo entendió que la mayor riqueza de la vida no estaba en lo que podía comprar, sino en lo que decidió construir. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo, quiero leerte.